democracia y antiestatismo de Estados Unidos. Mi equipo está conformado por Farid, Rubí, Angélica, Ray y Avirán y yo, David. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de democracia y autoritarismo. La sociedad estadounidense fue constituida por un flujo migratorio donde diferentes pueblos llegaron a diferentes partes del mundo. En ellos llegaron los ingleses, llegaron los alemanes, los irlandeses, los franceses y los italianos. Su origen fue poliético y está asociado con el tema de democracia y autoritarismo. Muchos de ellos eran inmigrantes que fundaron las 13 colonias, donde se refugiaban y pues huían hacia Europa por razones políticas y religiosas. Los británicos fueron derrotados en 1761. Estos reconocieron la independencia de las 13 colonias. La Convención Nacional de Filadelfia aprobó la Constitución de Estados Unidos. Además, puso en práctica la división de poderes. La democracia constitucional tomó forma en el país. Pronto fue evidente que tales principios solo serían aplicables a un grupo reducido de los ciudadanos del origen europeo. Con el aumento de la migración a estos países, las autoridades establecieron un punto de control para regresar a los inmigrantes que no lograban aprobar exámenes médicos. Sesiones que llevó al enfrentamiento de los estados industriales del norte con los agrícolas del sur dejó un segundo término, el problema de la esclavitud. En 1787, a finales del siglo XIX, se desarrolló un sistema representativo con la conciliación de un sistema bipartidista, como el Partido Verde, partido reformista del Partido Liberado, han aplicado una política acorde a los intereses. Por ejemplo, la guerra de sesiones que llevó al enfrentamiento de los estados industriales del norte con los agrícolas del sur, dejó en un segundo término los problemas del esclavitismo. A finales del siglo XIX se desarrolló un sistema representativo y se consolidó un sistema bipartidista como el Partido Verde, Partido Reformista y el Partido Liberatorio. Y los más importantes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Estados Unidos se convirtió en una gran potencial mundial, y como no le convenía a sus intereses, rechazó sus integraciones a la sociedad y naciones. Se esforzó por mantener una imagen y se incorporó mediante de contenido social, como la aprobación del voto femenino en 1920, la creación de welfare state, no me acuerdo, 1933, y se considera como la política del mundo. En efecto, luego del asesinato de Kennedy, Lyndon Johnson
lanzó el proyecto de la Gran Sociedad. Una vez que fue electo, la población sufrió varios tropiezos. La escala militar de Vietnam poco a poco empeoró las cosas, provocó muchas propuestas y hizo que el gobierno interviniera reprimiendo los movimientos pacifistas estudiantiles. Y ya. En lo que respecta a la política estadounidense, existen serias dudas respecto a que sea una auténtica democracia, ya que el presidente Richard Nixon renunció en 1974, cuando pensaba reelegirse por un periodo más. Y en esa cuestión de que haya renunciado es porque las personas hicieron una huelga y la incertidumbre se mantuvo por durante 6 meses. Luego que en el estado de Florida, donde se había registrado 6 millones de votos, pues ordenó el recuento de los mismos votos. Y en la política exterior de los Estados Unidos se autoproclamó defensor de la democracia internacional. Son bastante conocidas sus constantes intervenciones en los asuntos internos y de las naciones. Asimismo, tras los atentos del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Estados Unidos reaccionó declarando una guerra contra el terror. Respecto a los derechos humanos, se han documentado serias violaciones de cárceles estadounidenses. En entrada por la aplicación de pena de muerte, varios prisioneros de la guerra iraquíes han sido torturados y maltratados por soldados estadounidenses. El citado organismo acusó al gobierno de Washington de cometer infinidad de violaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional y la defensa de la democracia. También trataremos de decir lo que viene siendo el concepto del capitalismo de guerra, que es otro de los temas que nos ha tocado. Y pues el capitalismo de guerra es la práctica que ha empleado Estados Unidos para consolidarse como la Primera Guerra Mundial por medio del manejo de la economía internacional. Esta permite imponer sus condiciones mediante el sistema capitalista, el cual se ha expandido gracias a los programas de colaboración e intercambio tecnológico, creación de tratados, bloques económicos, organismos internacionales, entre otras cosas, hecho que se ha acentuado en la globalización, que es parte de ella. El antecedente más inmediato de esta política ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Entra lo que viene siendo el presidente Roosevelt, que puso en marcha la ley de préstamos y arriendos en aquella época, mediante el cual empezó a vender armamento a los países aliados que combatían contra las potencias del eje. El conflicto significó la reactivación de la economía estancada por la crisis de 1929 y la de otros países que cooperaban estrechamente con los estadounidenses para suplir las manufacturas que habían dejado de producir para dedicarse a la fabricación de armamento. Europa, cuando se recuperó, se formaron nuevos organismos económicos. Uno de ellos fue instituir a la Unión Aduanera de Belus, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. También implementaron medidas para regular sus relaciones comerciales. También el 17 de marzo de 1948, esos países como la Gran Bretaña y Francia firmaron el Tratado de Bruselas. También crearon una Comunidad Económica Europea en los Estados Unidos.
También él reconoció la competencia donde se presentaban organismos regionales. También dispuso la regularización del comercio internacional mediante el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio de la GATT, por sus siglas en inglés. Entonces el presidente John Kennedy decidió establecer la relación de la CEP para asegurar el liderazgo estadounidense en el comercio internacional. En la actualidad el control lo tiene Estados Unidos, tiene organismos internacionales, políticos y económicos.